Y nos dejó. Em, bueno, disculpen ustedes por estos problemas técnicos. Pues muy buenos días a todos. Hoy nos toca platicar de un tema que es interesantísimo, que es el tema de causalidad. En investigación clínica podemos abordar este tema de causalidad, pues desde muchas perspectivas, ¿no? Han estado trabajando desde el diseño arquitectónico, en donde uno identifica su estado basal, maniobra y desenlace. Y es muy útil verlo de esta manera, porque literal es verlo con bolitas y palitos, ¿no? Nos ayuda a identificar muy bien cuál es la causa y cuál es el efecto que estamos buscando. Pero hay enfoques complementarios que nos permiten, pues, pensar si estamos hablando de una relación, una verdadera relación causa-efecto, o si tal vez pues estemos en presencia de algún otro fenómeno y tengamos confusión en nuestros datos, o profundizar un poco más en la relación causa-efecto pensando en los tipos de causa, ¿no? Como ya lo vieron con el modelo de Rodman, en donde pues en esta época difícilmente tenemos que A es la causa de B. Muchas de las enfermedades que se ven pues son la causa de o la suma de un montón de causas componentes, ¿no? Y pensándolo no nada más, por ejemplo, en diagnóstico de la enfermedad, sino también pensando en un desenlace que sea mejoría de las condiciones, ¿no? Difícilmente podemos hablar de curación, pero digamos que control de la enfermedad. Si pensamos en control de la enfermedad de un paciente con diabetes, pues no podríamos decir que la única causa es el tratamiento farmacológico, porque pues es la suma de un montón de cosas, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, disminución en el sedentarismo, adherencia farmacológica, un montón de cosas. Y eso es lo que nos permite hablar o que nos permite pensar el modelo de Rothman. Antes de empezar a trabajar sobre sus proyectos y discutir un poco acerca del enfoque de Bradford Hill y de Rodman, para ejemplificarlo, me gustaría saber si tienen dudas, ¿no? El pudiera ser a veces un poco complejo abordar a estos enfoques de causalidad a través de estos dos autores y aplicarlos inmediatamente. Entonces, este es un buen momento para que si tienen dudas acerca de estos dos autores, de estos dos enfoques de causalidad, las podemos platicar ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda o estuvo facilito? Sí, está fácil, la verdad. Ok. Oigan, como la gran mayoría tienen la cámara apagada, no sé si están dormidos, si están dando consulta, manejando. Les agradecería muchísimo, muchísimas gracias, Silvia. Si pudieran prender su cámara, la interacción es mucho más padre cuando puedo verles las caras. Por lo menos veo si tienen cara de what, de qué está hablando. Así ya me detengo y regresamos. Muy bien. Bueno, en virtud de que parece ser que quedó muy claro el enfoque de Rodman y el enfoque, Mónica dice que está despierta, pero que no tiene cámara, ok, es bueno saber. Pues comencemos con sus proyectos, ¿vale? Antes de cualquier cosa, sí tengo una pregunta para ustedes que a lo mejor no necesariamente es acerca de si entendieron o no el enfoque de Rothman o de Bradford Hill, sino si tienen claridad con respecto a si su estudio es de causalidad o es de prueba diagnóstica, o todavía no están seguros, si están confundidos y necesitamos resolver el misterio. ¿Alguien tiene duda? Veo caras de duda, pero nadie se manifiesta.
A ver, Lili, platícanos, ¿tu estudio es de causalidad o de prueba diagnóstica y por qué? Es de causalidad. Porque no voy a poner no voy a buscar ninguna prueba diagnóstica, o sea, no voy a evaluar ninguna prueba diagnóstica. No voy a evaluar, mm, lo que yo voy a hacer es un estudio de incidencia, bueno, en seguimiento, en un estudio longitudinal. Voy a ver factores de riesgo y que tiene asociados a los recién nacidos que tienen hemorragia y qué factores de riesgo tuvieron mayor peso. Ok. Entonces voy a ver si estos factores, cuáles factores de riesgo tuvieron mayor fuerza, si hay una asociación, entonces es de causalidad. Ujú. Exactamente, está tratando de ver si X es la causa de Y, nada más que ella tiene varias X. ¿Cómo le llamaríamos a estos factores de riesgo según el enfoque de Rodman? Mm, Es que Rothman nos habla de una propuesta multicausal, entonces es por ello que hace todos bueno, lo que no entendí es que pone ahí varios esquemitas en una como gráfica pastel y es lo que no entendí, es la acomodo, porque no nos los pone, ¿no? Que es suficiente, otro que no es suficiente y no sé qué cosa. Entonces yo creo que ella es lo que va a hacer algo así, ¿no? Sí, ella tiene múltiples causas componentes, se llaman causas componentes. En mi caso, pues la causa necesaria sería que sea un recién nacido prematuro, que todavía tenga la matriz germinal para que pueda tener sangrado, porque es de hemorragia intraventricular. Y ya, pues las demás causas, van a ser, en general van a ser causas componentes que se está asociando a la causa necesaria y pues valoraríamos ahí cuáles son las causas. No estoy muy segura de que esa sea una causa necesaria. Andrei, a ver, ayúdame a guiar esto, que tú eres el neurólogo aquí. Una causa necesaria es un factor de riesgo, pero tú nos estás hablando de algo que es, pues, un parte de la anatomía de todos los niños, ¿no? No hay unos que la tengan y otras que no, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que para que haya hemorragia intraventricular necesita haber matriz germinal, que es una parte del cerebro en desarrollo, que Ujú. cuando, digamos, se llama así, se cierra, o sea, se llega a su desarrollo tope, ya no va a sangrar. Es una red capilar Ajá, Ujú. es una. que durante cierto tiempo es más susceptible de romperse. Entonces, creo que sí, el enfoque es que mientras se encuentre en ese estado inmaduro y friable, Ujú. susceptible de romperse, o sea, es necesario que esté en esa etapa de desarrollo para que sea Ok, una hemorragia intraventricular. Yo creo ya. que ubico perfectamente la causa que es necesaria, Ujú. porque sin esa condición anatómica O sea, es un periodo, frágil, es es un un periodo. periodo. Ah, ok. Esa estructura existe durante un periodo. Una vez que hay tu suficiente tejido conectivo alrededor de esa vasculatura y se reacomoda, deja de ser una zona susceptible de sangrar. Por eso la transitoriedad, aunque sea una estructura anatómica, no es más bien Pero es un periodo. un primordio, así es. Ok. Yo creo que identificó muy bien la causa necesaria para hablar de este fenómeno fisiopatológico que es la hemorragia intraventricular. ¿Podrían sangrar hacia los ventrículos por otras causas? Sí, como una infección, un traumatismo, el trauma obstétrico en sí, ¿no? En otras edades incluso, pero no es el fenómeno de hemorragia intraventricular de la prematurez, es otro. Ok. Entonces, ya tiene identificada la causa necesaria. Sin esa, no puede presentarse la hemorragia. Tiene una serie de causas componentes. ¿Cuál es el otro tipo de causa que identifica Rodman o que propone Rodman? La causa suficiente. Exacto.
¿Nos puedes explicar un poquito más sobre la causa suficiente en tu ejemplo, Lili? Pues aquí en mi ejemplo sería, es que la causa suficiente es la que innecesaria, una condición mínima que inevitablemente va a producir o sea, que va a producir el desenlace. Pero aquí en mi ejemplo, pues mm, me iría al estudio que ya, bueno, a la revisión del estudio que ya hice y en cuanto a los factores de riesgo ya bien establecidos que ponen el nacimiento por parto, la asfixia, Ujú. los vías de ventilación mecánica que tenían como mucho peso y la necesidad de surfactante mm, y pues algún restricción del crecimiento intrauterino. O sea, si Y tuviéramos a un recién nacido con 5 de estas, o sea, sería básicamente un milagro que no tuviera hemorragia. ajá, ujú, sí. Y las componentes serían como alguna otra cuestión, infecciones, o sea, agregados, ¿no? Que tengan el recién nacido. Y, ajá, diríamos que la causa suficiente es la suma de varias de estas. O sea, si tienes 3, 4, es suficiente para que tengas el desenlace, que en este caso pues es la hemorragia intraventricular. Más o menos les queda claro la diferencia entre la causa componente, suficiente y necesaria. Si quieren, pongo el esquema para que lo recuerden, por si alguien no vio el video. A ver, acá está. Ay, Andrei, ¿qué pasó? Puedo aprovechar para comentar, Marce, que justo esto que nos comenta la doctora Martínez es que al final no todos los bebés porque sí es cierto, todos los prematuros que nacen a las 34 semanas, que son una población que ella va a estudiar muy particular, eh, pues todos tienen que pasar por esa edad si sobreviven, pero no todos sangran. Ujú. Entonces, aunque tienen esa causa necesaria, ese estado de susceptibilidad listo allí para sangrar, ¿por qué no todos sangran? Y los que sangran, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿cuántas de esas rebanaditas del pastel se le suman a la báscula como para precipitar el hecho de que sangre? ¿Y cuáles de todas esas rebanaditas o componentes pesan más? Porque de Vamos a repente, ponerle nombres, ¿les parece? ¿Cómo sí, se llama esto que nos decía? La causa necesaria de este periodo. la matriz germinal. Matriz germinal. Adelante, doctora Martínez, me La matriz germinal. muevo del micrófono. Ajá. Andrei, estás enfermísimo. Alguien me pasó la tos. Qué barbaridad, oye. Inicio. A ver, ahí está. Matriz germinal. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras? Aquí vamos a ponerle la causa componente roja, es la matriz germinal. Vamos a usar este ejemplo para identificar o para ejemplificar más bien la causa componente necesaria y suficiente, ¿ok? Lili, ¿me puedes dar el nombre de otras de tus variables, otros de tus factores de riesgo? La restricción del crecimiento intrauterino, RCIU, Ajá. el nacimiento por parto, asfixia perinatal. Espérame. Nacimiento por parto. Ok, ¿cuál otro? La asfixia perinatal, A ver. Asfixia perinatal. Ujú. y la ventilación mecánica.
Ventilación mecánica. Y en tu revisión de la literatura encontraste más. Me acuerdo que en tu proyecto haber Sí, leído algunas otras cosas. encontré muchos, ruptura de membranas, A ver, voy. ruptura prematura de membranas, Ay, espérate. Ruptura prematura de membranas. Ajá. Otro. datos de infección, me ponían ahí laboratorios, en sí, sepsis. Ujú. Am, requerimiento de surfactante, neumotórax, Requerimiento de surfactante. Dios. Adelante, Andrei. Yo sugeriría ahora, a propósito de que una de las características del modelo de causalidad es que tenemos que contar con suficiente tiempo en la historia natural del fenómeno para asegurar que hay una asociación y evitar asociaciones espurias. Esto es que a la hora de tomar la foto de un fenómeno, si por allí va pasando una variable y que todas las veces va pasando, uno dice, bueno, pues entonces como se repite todas las veces, seguramente tiene algo que ver. Y si notamos ahora, la mayoría de estas variables tienen que ver con el bebé, ujú, no necesariamente con la con las mamá. De temperaturas. repente, y sí, ruptura prematura, etcétera. Pero ¿qué tal si ponemos en esos pasteles edad materna o sobrepeso materno o hipertensión materna? Em, y nos damos cuenta que todas las veces que contemos esa característica va a aparecer igual que el hecho de haber nacido por parto. Y entonces podríamos decir, pues es que se repite tantas veces el haber nacido por parto que el haber sido madre, tenido una madre con sobrepeso o con hipertensión. Entonces, allí es donde tendríamos que aplicar el criterio de cuán plausible, cuán lógico, Ahí cuánto, entra Bradford Hill. exacto, cuánto existe una racional o una explicación que tenga un sentido claro y que no dé brincos cuánticos, ¿no? De que no, pues es que como vimos que todas las mamás de los bebés que sangraron traían las uñas pintadas, que ya nadie se pinte las uñas para que sus bebés no sangren, ¿no? Entonces creo que es aquí donde podríamos integrar este conocimiento respecto a la cercanía entre el fenómeno ya detonado y todo aquel factor que hubiera podido influir. Ujú. Es lo que quería sugerir más. Gracias. Sí, está perfecto. Todo esto que nos dice Andrei es a lo que tenemos que llegar, porque por eso estudiamos el tema de causalidad desde varios ángulos, desde el modelo de Feinstein, desde el modelo de Rodman, desde el modelo de Bradford Hill, para que nosotros podamos integrar todos esos conceptos y poder distinguir un verdadero fenómeno causal de una mera asociación estadística que, como dice Andrei, bien pudiera ser espuria. Ahora, dame 4 nombres de variables más y terminamos de trabajar este ejemplo y le seguimos con el modelo de Bradford Hill. Mm, 4 variables más, eh, el peso, ¿Peso del niño o del bebé o del... peso del recién nacido, menor de 1500 gramos. La necesidad de manejo de aminas y el conducto arterioso. conducto arterioso? Ajá.
Y uno más. Es necesidad de cargas. Ok, ahora vamos a trabajar sobre este ejemplo. Lo que quieres saber, Lili, es cuáles son estos factores que pueden hacer que un bebé que sea prematuro moderado o prematuro tardío o medio, ¿cómo le llamas? Que no lo puedo Sí, retener. tardío. ¿Pero es moderado? Ajá, moderado y tardío de 30, es que el moderado es de 32 a 34 y el tardío es de Es que 34 a nunca sé 36. si es moderado o medio, mediano o qué, pero ya lo apunté, moderado. Lili quiere saber cuáles son estos factores que pueden predecir o que pueden provocar que un recién nacido moderado o tardío vayan a tener hemorragia intraventricular. Y hay un montón de variables en la literatura, ¿no? Uno puede echarse un clavado en la literatura y te puedes encontrar todas las variables del mundo y tienes que decidir. ¿No? En este caso, Lili se quedó con ciertas variables y el modelo de Rothman nos dice justamente que los fenómenos son multicausales, que un fenómeno no va a tener una causa única, sino que es la suma de un montón de factores o de causas componentes las que van a provocar un desenlace. ¿No? Y aquí, pues, viendo todo lo que nos están diciendo Andrei y Lili, pues podemos observar que hay varias variables, ¿no? Y ya no nos metimos en lo que nos sugirió Andrei de cuestiones de la mamá. Aquí estamos trabajando nada más en un montón de variables sin pensar si fueron antes, si fueron al mismo momento, si hay un razonamiento científico, si hay una plausibilidad biológica. No estamos metiéndonos a pensar en nada de eso, simplemente estamos sacando un montón de variables que queremos ver si se asocian, sí o no. Una sola variable, como por ejemplo restricción en el crecimiento intrauterino, por sí sola, difícilmente va a provocar o va a ser causa de que haya una hemorragia intraventricular en los recién nacidos, en los prematuros. Pero, y a cada una de estas, por sí sola, el tener matriz germinal no quiere decir que a fuerza va a sangrar. ¿No? Pueden tener la matriz germinal y como nos comentaba Andrei, no todos en ese periodo van a tener hemorragia. No todos los que tuvieron asfixia perinatal van a tener sangrado, no todos los que tienen ventilación mecánica sangran, no todos los partos sangran, ¿no? Sin embargo, hay algunos que sí sangran. Queremos, por medio de este modelo de Rothman, conocer cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que alguien sangre. También nos interesa conocer el efecto de cada uno de estos factores, porque puede ser que algunos de ellos o alguno de ellos sean modificables y podamos detener ese sangrado, o sea, podamos prevenir el sangrado, ¿no? Vamos a desarrollar un poquito más esto. Supongamos que tenemos a un pequeñín que tiene ahorita matriz germinal, que tuvo restricción en el crecimiento intrauterino, que tuvo nacimiento por parto, que tuvo ventilación, que tiene ventilación mecánica y además tiene asfixia perinatal. O sea, esta es, digamos que la receta para el desastre, ¿no? Pueden imaginarse a un recién nacido que tenga todos estos factores y no tenga sangrado. ¿No? Es Muy difícil. básicamente imposible. Si tienes todo esto, o sea, es básicamente suficiente para que tengan sangrado. Ahora, ¿qué pasaría si estamos observando que hay un chiquitín que tiene, en el seguimiento durante el embarazo se observó que tuvo restricción? Supongamos que terminamos el estudio y vemos que todos estos
son variables que van a contribuir a que se presente el desenlace. No todas estas causas componentes nos salieron, que son estadísticamente significativas y todas se asocian con un mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Y luego, ¿qué hago? Bueno, entonces si vemos que tenemos un pequeñito que tiene restricción, que tuvo restricción del crecimiento intrauterino, que tuvo nacimiento por parto y que tuvo asfixia perinatal, bueno, en ese momento ya vamos a estar súper pendientes porque ya tiene 3 factores de riesgo, ¿no? Y si requiere ventilación mecánica y tiene matriz germinal, ya sabemos que ese se va a complicar. Ya sabemos que ese muy probablemente vaya a tener sangrado y se pueda hacer algo. En algunos casos, pues el conocer estas variables, estas causas componentes, pues nos va a ayudar a identificar quién tiene más riesgo. En algunos casos, estas variables pueden ser modificables. Y nosotros, este es un periodo como muy rápido y no puedes hacer gran cosa. Hay otras enfermedades que tienen chance de poder actuar, ¿no? Llámenle a esto, digamos que esto lo cambiamos por un desenlace que pudiera hacer daño a órgano blanco en pacientes con diabetes, ¿no? En donde las cosas suceden con mucho más lentitud. Si aquí le ponemos obesidad, le ponemos falta de adherencia al tratamiento farmacológico, le ponemos depresión, le ponemos aversión por la actividad física y le ponemos falta de adherencia a la dietoterapia, pues esa persona que no sigue su tratamiento farmacológico, que tiene obesidad, que no le gusta hacer ejercicio, que no sigue la dieta, bueno, ese también es otra receta para el desastre. Esa persona muy probablemente vaya a tener daño a órgano blanco. Entonces, si nosotros identificamos factores que sean susceptibles de ser modificados, ahí es en donde se encuentra la utilidad de estos modelos. ¿Para qué queremos estudiar factores de riesgo? Pues no nada más para satisfacer nuestra curiosidad, sino para hacer algo al respecto, ya sea para tener bien identificados a los sujetos que probablemente van a tener el desenlace o para saber si yo logro, por ejemplo, romper este ciclo. No, digamos que empezamos en los pequeñitos que tuvieron o que tienen ventilación mecánica, que tuvieron asfixia perinatal. A todos, en ese momento de que se les intuba, a todos les vamos a hacer el diagnóstico temprano, entonces ya puedo yo interferir. Cuando elijan las variables o puedo a lo mejor cacharlo cuando apenas está empezando la hemorragia y evitar que haya pues más secuelas. La, lo relevante de pensar en estas causas componentes es que identifiquen variables que sean susceptibles de ser modificadas para que ustedes puedan cambiar el curso de la enfermedad. Porque si nosotros nos enfocamos a medir variables como por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer un estudio para ver quién va a pasar el propedéutico para entrar a la maestría. Y mis variables son la especialidad que escogieron, si tienen o no tienen hijos chiquitos, si tienen más de un trabajo, si tienen, si usan lentes y si tienen buena conexión a internet. ¿No? ¿Puedo cambiarles la especialidad a estas alturas de su vida? Pues ya no. No les puedo decir que encarguen a los hijos 2 años y medio en lo que acaban la maestría, tampoco puedo hacer eso. No puedo modificar muchas de las cosas. ¿Qué sí puedo modificar? El internet, ¿no? Si tienen mal internet y están con el del celular y están en el sótano como nosotros, pues ya valimos gorro. Entonces necesitamos encontrar una variable que digamos que puedes tener hijos chiquitos,
puede ser neurólogo pediatra, ¿no? Puedes, puedes tener un montón de variables, pero con que tengas buen internet, un buen alumno con buen internet ya la armó, aún con todos los impedimentos o con todas las dificultades. Si tienes esta variable de buen internet, ya la armaste. Entonces, queremos conocer estas variables, no nada más por curiosidad, sino porque son susceptibles de que si yo elimino este obstáculo, se rompe la causa suficiente. Vamos a regresar aquí. Tenemos causa componente. Vamos a una atrás. Rodman nos habla del modelo de las relaciones multicausales y nos habla de 3 tipos de causas: causa componente, causa necesaria y causa suficiente. La causa suficiente es un grupo de condiciones o acontecimientos mínimos que inevitablemente van a producir el efecto, ¿no? Si resulta ser que son neuropediatras y además tienen hijos chiquitos y además tienen trabajo en la mañana, trabajo de la priva en la tarde y guardias los fines de semana. Y además tienen un jefe que les da mucha lata y además tienen mal internet. ¿Qué va a suceder con ese alumno? Eso es suficiente para que no entre a la maestría porque pues está en chin, ¿no? Y queremos conocer la suma de todas estas variables es suficiente para que el sujeto no logre pasar el propedéutico. Ahora, cada una de estas variables es interesante y es importante por sí misma. Es un elemento, cada uno de estos componentes hay que analizarlo de manera particular, porque puede ser que unos tengan un peso más grande que otro, ¿no? Tú puedes tener tus 3 trabajos, pero si te organizas perfectamente bien, aún con los 3 trabajos puedes lograrlo. Ahora, la causa necesaria, si las clases son por internet y yo no tengo buen internet, o sea, es imposible que yo pueda tomar clases si no tengo buen internet. Entonces, aquí la causa necesaria sería el internet, ¿ok? ¿Para qué me interesa conocer de maneras particulares cada uno de estos componentes, de estas causas componentes? Pues para ver qué puedo hacer al respecto, ¿no? A lo mejor acompañado con la inscripción al propedéutico de la maestría, les vamos a entregar un libro de actividades y para que le den a sus hijos mientras ustedes están haciendo la tarea. Aquí, a ver, ponte a colorear esto, ponte a hacerme este rompecabezas y resolvemos ese tema, ¿no? Viene junto con la maestría un chip de 4G de Telcel o mejor aún una antena de Starlink y donde sea que estén pueden tener buen internet, ¿no? Vamos a tratar de ir encontrando soluciones para cada una de estas cuestiones. Pero si yo estudio puras cosas que no son susceptibles de ser modificables, pues entonces ni cómo hacerle, ¿no? Si yo estudio nivel socioeconómico, nivel educativo, eh, lugar de residencia y derecho a biencia, pues no puedo hacer nada con ninguna de las 4. No les puedo dar dinero, no los puedo regresar a la escuela, no les puedo dar una nueva casa, no les puedo pagar su seguro del IMSS. Entonces, ¿ahí qué haces? Estamos maniatados. ¿Para qué nos sirve ese estudio? Pues nada más para satisfacer nuestra curiosidad, pero no tiene realmente una utilidad. Y lo que buscamos es que los estudios sean útiles, que nos ayuden a resolver problemas que existen en este momento. ¿Vale? Nada más que todo esto no es suficiente, ¿no? El conocer al dedillo el modelo de Rodman no es suficiente porque tenemos que saber si estamos realmente en presencia de una relación causal o si estamos equivocados, si estamos viendo en realidad
una asociación espuria. Es ahí donde entra este maravilloso modelo de Bradford Hill, ¿no? En donde lo que nos pide es que evaluemos otras posibilidades. Y el modelo de Bradford Hill a veces se explica mal y dicen que son criterios de Bradford Hill. En el artículo original que escribió Sir Austin Bradford Hill, que lo escribió en la década de los 60, él menciona que él solamente está proponiendo un modelo de pensamiento, pero no son criterios, porque puedes tener todos estos puntos y aún así no estar en presencia de una relación causal. O puedes no tenerlos todos, tener unos cuantos y sí estar en presencia de una relación causal. Lo que hace es como un checklist de, oye, ¿y ya se te ocurrió pensar en esto? ¿Y ya se te ocurrió pensar en aquello otro? ¿Ya descartaste esto? Como si estuvieran haciendo un diagnóstico, ¿no? Antes de decir, esta persona tiene síndrome del Washuware. O a ver, ¿ya se te ocurrió si no tiene gripa? ¿Ya pensaste si no tiene alguna otra cosa? Es exactamente lo mismo acá, ¿no? Antes de hacer el oso y decir, encontré la causa de eh, del cáncer, vamos a pensar todas las posibilidades, ¿ok? Y en el artículo que les puse, en el video que me hizo favor de subirles Andrei, les puse este artículo. ¿Se acuerdan? No, es lo que queremos hacer para que usted, o sea, lo que queremos hacer con que ustedes aprendan este modelo de Bradford Hill es evitar que tengan el oso que hicieron estos investigadores, porque ellos olvidaron el modelo completo, no se les ocurrió que tuvieran, no pensaron muy bien en el modelo de causalidad y le echaron la culpa, aun cuando tenían digamos que los números, ¿no? Los pelos de la burra en la mano con los números. Aún así, el no pensar en la cuestión de la factibilidad, de la plausibilidad, todo esto hace que nos podamos equivocar. Es un grave error cuando le dejamos todo a la computadora y a los valores de P y no utilizamos el cerebro para poder explicar las cosas. Voy a ver si puedo encontrar una página que, ay, tengo unos mensajes en el chat. Andrei me va a ayudar con el chat en lo que yo encuentro lo que les quiero enseñar. ¿Me ayudas, Andrei? Claro. Alejandra Guzmán hablaba sobre esto. Si estos riesgos, estos factores serían para prematurez o parto prematuro, más que para hemorragia, eh, y si se podrían incluir. Esto fue hecho a las 7:55 como comentario, y Ah, quizá se refería a esta parte que hablábamos, ¿no? De que tuviera alguna proximidad temporal, justamente, y evitar que fueran situaciones que ya estarían fuera del alcance de la causalidad directa. A eso se ok. refiere Alejandra Guzmán. Dice ahora mismo, Tato Zárate, El modelo de dice Bradford. el modelo solo se puede aplicar hasta el final del estudio o se puede aplicar en diferentes partes del proceso. ¿Quién es Em, Tato? Tato, qué listo eres. Eso es algo que a mí me tomó años entender. En Eh, la clase comentaba que hasta el final del estudio es antes de hacer el oso, revisar si verdaderamente lo que tengo es la causalidad del efecto. Pero me quedé una duda, ¿hay alguna manera durante el proceso de tener como un control para poder reubicar o hasta que al final ya llegué a terminar, me doy cuenta que lo que tengo no sirve y volver a empezar? O sea, ¿no hay manera de tener como un control previo? claro, eso, obviamente, hasta el final que tengas tus resultados ya puedes evaluar, porque tú no sabes qué te va a salir. Cuando estás haciendo un estudio tienes una hipótesis, pero hasta que no recolectas toda la información y haces el análisis ya sabes qué te sale.
y tienes que trabajar pues para argumentar por qué te salió eso, pero lo que tenemos que hacer es una extraordinaria revisión de la literatura para conocer todas las variables que están alrededor de mi proceso causa-efecto. Si yo no mido desde el inicio una variable que era importante, pues al final del estudio ya no hay mucho que pueda hacer si es que principalmente los estudios que son prospectivos, en donde yo recolecté la información. Si lo saqué del expediente, pues bueno, puedo regresar y tratar de sacar esa variable si es que existe en el expediente. Pero lo que tenemos que hacer es tener un amplio conocimiento del tema y revisar todas las variables que puedan interferir en ese proceso de causalidad y medirlos. Porque si no se miden o no se consideran desde el inicio, pues más adelante ya no puedes hacer mucho más. Ahora, el modelo, hacia adelante, Andrei. Perdón, Marce, nos comentabas el diseño arquitectónico como este plano Uh-huh. en el que uno plasma los elementos y puede mirar o contemplar todo el proceso que dice Tato, ¿no? Justo para tener una idea de lo lógico que es, porque en el diseño arquitectónico están vertidas todos los elementos, tanto del marco teórico, el conocimiento más actual que pudiera explicar esa direccionalidad que se tiene. Pero no hay un checklist sobre si ha cumplido. Justo nos dice Marce que no es un checklist, sino es un enfoque entre escéptico y negacionista que al ser descartado, pues te demuestra que sí estás en busca de una explicación causal, ¿no? Pero bueno, solo quisiera agregar esto de que el diseño arquitectónico podría servir justamente como un plano de análisis que te permita desde que estás identificando el estado basal, en este caso de los prematuros, por ejemplo, el grado de susceptibilidad que tienen para sangrar y cómo a lo largo de su historia y de la observación que se va a hacer en ellos, precipitan o no una hemorragia. Y que es verdad que hasta que llegas al desenlace, eres capaz de medir qué de todos esos elementos componentes pesó más para poder entonces postular que estás frente a una verdadera explicación causal. Y para eso es que nos sirve lo que también ya vimos antes, que es el diseño arquitectónico, y nos mencionó Marce como que el estudio de la causalidad nos obliga a integrar muchos de otros conceptos que ya vimos preliminarmente. Gracias, Marce. A ti, Andrei. Miren, y cuando aplicamos el modelo de Rothman, pues lo que queremos es que y queremos identificar pues todas estas causas múltiples que a la hora de juntarse pueden precipitar el desenlace, pero debemos de ser muy cuidadosos en no dejárselo todo a los números, ¿no? Y les voy a decir una cosa. Una relación, una asociación no implica causalidad. No, eso es lo que advierte Bradford Hill y les voy a poner unos ejemplos muy, muy claros. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Acá está. Si le dejamos todo a la estadística, podemos encontrar algunas correlaciones. Aquí dice claramente, correlación no es causalidad, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, a ver, popularity of the distracted boyfriend meme. La popularidad de los memes del novio distraído correlaciona con el número de office clerks en Kentucky. Fíjense cómo la cantidad de veces que se publica el meme correlaciona perfectamente bien con la cantidad de secretarios en Kentucky. Ahora vamos a buscar otro random. Popularidad del primer nombre como Stevie y el precio en la bolsa de Netflix. Fíjense, la correlación es altísima.
Muy buena correlación. ¿Tienen una explicación para esto? La distancia entre Urano y la Luna correlaciona con la generación de electricidad en Japón. Digo, ahí hay algunos detallitos, pero como todo en la ciencia, ¿no? A ver, vamos a echarnos otro. El número de graduados el número de graduados de maestros en educación correlaciona también súper bien con el número de veces que se buscó en Google Gangnam Style. ¿Se acuerdan de ese bailecito que le hacían así? Vean qué buena correlación. Entonces, esto pasa cuando le dejamos todo a la computadora y a los números, ¿no? Metemos al SPSS nuestros datos, me sale una P menor a 0.5, decimos, ya la armamos, escribimos nuestros resultados y luego, ¿cómo explicas eso? ¿No? Cuando dices, no, pues en realidad no tengo cómo explicarlo, es en ese momento en el que entra la importancia de conocer pues otros aspectos como los que nos presenta Bradford Hill. Vamos a echarnos el último y ya, cambio. Número de películas en las que aparece Margot Robbie, que es la de Barbie, ¿no? Y el número de bomberos en Dakota del Sur. Ahí más o menos. Entonces, bueno, vámonos Ay, miren, esto es nuevo. Viene una explicación por medio de la inteligencia artificial. Y aquí mira, se inventan su relación. As Margot Robbie's career blazed like a wildfire in Hollywood, her on-screen presence ignited a spark of inspiration in South Dakota. Ay, it's as if her performances were giving off heat, leading more people to feel the call to serve their community and extinguish fires. Miren nada más, qué buena explicación. Esto, aunque no lo crean, no tardaremos en verlo. El doctor Berea, que ya lo conocerán después, me mandó un paper en donde alguien utilizó en la introducción la inteligencia artificial y venía en un párrafo. Here is a good place to state some data. O sea, y así tal cual lo pegaron y los revisores ni lo notaron. Entonces, bueno, la moraleja aquí es que no porque algo le salga como estadísticamente significativo, quiere decir que haya una relación causal, ¿no? Ustedes a lo mejor en su base de datos pueden correlacionar el número telefónico con el número de comorbilidades y en una de esas le sale una P menor a 0.05. Y no quiere decir que el número de teléfono sea la causa de cuántas enfermedades tengas. Ahí es en donde tenemos que meterle coco, ¿no? Ahí es el momento en el que tenemos que empezar a explicar cada uno de estos puntos que amablemente nos presenta Sir Austin Bradford Hill. Y regreso a mi pantalla, acá. Ok. Acá. La fuerza de la asociación es lo primero, porque podemos tener una variable. Esto solamente lo podemos evaluar a posteriori, no podemos hacerlo desde antes, porque implica que ya hayamos hecho el análisis de nuestros datos. ¿No? Por ejemplo, Lili podría hacer el análisis de sus datos y le sale que la restricción en el crecimiento intrauterino tiene un OR de 1.5 con un intervalo de confianza que va de 1.1 a 27. ¿No? Pues entonces esa fuerza de la asociación pues es bajita, ¿no? Ese OR es muy bajito. Lo que nos está diciendo es que los que tuvieron restricciones en el crecimiento intrauterino tuvieron 20% más probabilidad de tener hemorragia que los que no. No es lo mismo que cuando tienes 10 veces más riesgo,
¿no? En este caso es 0.2 veces más riesgo. La consistencia de la asociación, eso sí lo puedes empezar a revisar desde antes. Si yo tengo una hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es que A es la causa de B. Puedo verificar en la literatura si es que hay otros estudios que con poblaciones distintas, en circunstancias diferentes, que han encontrado más o menos algo parecido. Sí, adelante, Pau. Perdón, buen día. A mí me surge una duda, no sé, igual y lo estoy revolviendo. Entonces, cuando hablaba esta parte de que por prueba estadística te dice, sí, sí hay una correlación, sí tiene un efecto esto, secundario a esto. Entonces, ¿podríamos hablar de un error de hipótesis tipo 2? No, todavía no, para eso tenemos, o sea, no porque, a ver, eso lo tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que tener un análisis de por qué podría haber encontrado esto. No necesariamente estamos hablando de que hay un error, ¿no? Sino que lo que nos dice este modelo de Bradford Hill es que tomemos en consideración la fuerza de la asociación. No es lo mismo tener en términos de correlación, por ejemplo, una correlación de 0.1 que una correlación de 0.9. O les voy a poner el ejemplo del tabaquismo, ¿no? Es muy evidente que el tabaquismo sí es causa de cáncer de pulmón porque los estudios hablan de un riesgo relativo de 7. 7 es un riesgo relativo muy alto. Mientras más chiquito sea el número de nuestra asociación, la probabilidad de que sea una verdadera causa es más baja. Mientras más fuerte sea esta medida de asociación, como todavía no hemos entrado en cuestiones de números, es un poco complicado de que lo entiendan ahorita, ¿no? Pero digamos que un OR de 7 significa que los sujetos que fuman tienen 6 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que los que no fuman. Eso es mucho, ¿no? No es lo mismo decir que tienes 10% más probabilidad. Es muy bajita esa asociación y eso depende de qué tan grande o qué tan chiquito sea el resultado de tu prueba estadística. Eso lo vamos a retomar más adelante, cuando se vean pruebas estadísticas, porque ahorita todavía estamos como viendo ciertos temas que al final es cuando tienen el conocimiento para unir todos los puntos y entender la idea final. Ahorita estamos trabajando en el concepto. No sé. Entonces, entiendo que estas es como las bases, como para que veamos todos estos parámetros y evitemos llegar a una conclusión con un error de este tipo que estamos hablando. Sí. Gracias. Gracias. Justamente. Luego, la consistencia de la asociación es algo que deberíamos de ir viendo desde el inicio de nuestro protocolo, porque tenemos que tener conocimiento de los otros estudios, tenemos que saber qué han encontrado todos los demás y lo vamos a contrastar contra nuestros resultados cuando yo ya tenga los resultados de mi investigación. Pero es información que debo de conocer de antemano, que debo de seguir revisando en el transcurso del desarrollo de mi protocolo, porque se van publicando nuevos estudios que pueden llegar a moverme todo. Y eso es justo lo que dice lo de Brandox, ¿no? Que tienes que tener suficiente literatura o un respaldo para que puedas apoyar tus resultados, ¿no? Sí, siempre tenemos que compararnos contra otros, porque la ciencia se va construyendo, el conocimiento se va construyendo de poquito en poquito. Todos aportamos nuestro granito y ya cuando tienes muchos granitos ya puedes llenar un botecito, ¿no? Y ya después vamos llenando una cubeta y así es como tenemos que ir midiéndonos con los otros para ver que estamos todos encontrando lo mismo. La especificidad de la asociación es algo que no vamos a poder ver más que en estudios que tengan que ver con patógenos, porque si hablamos, por ejemplo, de restricción en el crecimiento intrauterino, pues no va a ser digamos que una causa exclusivamente de hemorragia intraventricular.
¿no? La restricción en el crecimiento intrauterino puede ser factor de riesgo para un montón de cosas. Sí, Andrei. Yo creo que Marce también nos podría ayudar a aterrizar esta cuestión de la especificidad y la temporalidad y la fuerza de asociación, más allá de que ahora no vamos a definir que en efecto no son sinónimos correlación y asociación, no son sinónimos. Eh, este ejemplo de los anti-vaxxers, por el hecho de creer que la exposición a vacuna anti-COVID, por ejemplo, provoca infartos al miocardio o provoca ciertas otras complicaciones, ¿no? Que si son posibles o se asocian en una proporción pequeña de la población, la vacuna en sí no es la causa necesaria, es una causa componente que en algunos sujetos susceptibles se comportan pues así, por Ujú. efecto de exposición a la vacuna, pero no es que la vacuna llegue y les provoque eso por efecto de la magia. Estas brechas explicativas que nos decías que incluso la inteligencia artificial falla y de repente la magia sucede y las cosas pasan. O sea, esas brechas explicativas son las que no tendrían que permitirse en una explicación causal plena, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo eh, puede difundirse mucha información sobre asociaciones espurias que por estadísticas se explican, pero que pierden todos estos elementos racionales, que es por donde nos quiere llevar Bradford y Hill en la explicación de los fenómenos. Tenemos una pregunta, a ver, o dos preguntas o más en el aquí. Daniel Macías y Pasantes preguntan, entonces el modelo de Bradford Hill es más eficaz o más recomendable que la pirámide de Bird. Ah, Chihuahuas, ¿cuál es la pirámide de Bird? No la conozco. Enséñanoslas, Daniel Macías, por favor. Y la otra es que a pasantes le confunden la palabra correlación y asociación, que según yo son distintos, pero a veces veo que se usa como si fuera indistinto, no entiendo. Sí, eso es muy complicado. Miren, asociación está hablando de que dos variables se presentan juntas, que cuando una variable se avanza hacia un lado, la otra avanza al mismo tiempo. La correlación implica que haya un análisis estadístico detrás, porque es la prueba, ¿no? Digamos, yo hago una correlación de Pearson, pero no se está hablando del mismo fenómeno. Bueno, cuando nos enseñan la pirámide de Bird que no conozco, con mucho gusto la discutimos, pero no tengo nada que comentar al respecto por mi ignorancia, una disculpa. Bueno, la especificidad de la asociación ya también la discutimos someramente. La temporalidad de la asociación es lo que les mencionaba Andrei hace rato. Cuando nosotros tenemos un estudio transversal, tenemos una fotografía en donde vemos al mismo tiempo el huevo y la gallina y no sabemos qué fue primero. No sabemos si el huevo llegó y se convirtió en gallina o si la gallina llegó ahí nada más y puso huevos y no tenemos manera de saberlo porque todo lo estamos viendo en un solo momento. Entonces, se dice que cuando tú tienes claridad o seguridad en cuanto a la temporalidad de la asociación, sabes cuál es la causa y cuál es el efecto. Pero aún teniendo un estudio longitudinal, por eso se dice que los estudios longitudinales pues son más robustos que los estudios transversales porque sabes o partes de sujetos que no tienen el desenlace, lo sigues en el tiempo y mides cuántos desarrollan el desenlace y cuántos no. ¿No? Volviendo al ejemplo de Lili, tendría que empezar con bebés que está segura que no tienen en ese momento ruptura que no tienen hemorragia intraventricular, darle seguimiento y medirlos después de ciertos días o ciertas horas, no sé cómo se mida eso, y entonces ya sabemos qué fue primero y qué fue después, porque qué tal que yo digo que la fiebre puede ser causa de la ruptura de la hemorragia,
pero resulta ser que la fiebre fue causa de fue una consecuencia de la hemorragia. Entonces, si yo sé en temporalidad qué fue primero, qué fue segundo, qué fue tercero, qué fue cuarto, pues puedo saber con más certeza cómo está planteada esa relación causal. Pero aún así nos podemos equivocar. Si es que tenemos algún sesgo en cuanto a la selección de los participantes, puede ser que estos sujetos ya traigan, como dice Andrei, ¿no? Si ya vienen con cierta predisposición, ya traen ateroesclerosis, ya tienen obesidad, ya tienen antecedentes heredofamiliares y los meto así parejos a un estudio de vacunación, pues estos sujetos ya traían parte del desenlace, aun cuando yo haya puesto la vacuna y haya visto después que se infartaron. No, esos sujetos no estaban así como que muy nuevecitos, ya estaban medio desgastados. Eso sucede si no me aseguro de que los sujetos al inicio estén completamente libres del desenlace y tenga mezcladitos. Entonces, puedo estar viendo el efecto de las características previas y no el efecto de la variable que a mí me interesa, la exposición que a mí me interesa. Entonces, no por el hecho de que yo ya tenga un estudio longitudinal, puedo decir, ya, tengo resuelto el tema de la temporalidad de la asociación, porque aún así podemos estar metiendo sujetos que ya tengan parte del desenlace. ¿De acuerdo? Ya me estoy tardando más de la cuenta, ya son 8:38. ¿Ya se tienen que ir muchos? Miren, estos están fáciles. El gradiente biológico, creo que no hay mucho que explicar. A mayor cantidad de cierta exposición, tendría que haber más probabilidad del desenlace. La plausibilidad biológica es donde nos tenemos que detener. Si yo no tengo manera de explicar el contexto biológico, se complica un poco que yo pueda fundamentar, ¿no? Que pueda argumentar el por qué se presenta esta relación causal. Este es un punto como muy, perdonen mi Spanglish, pero como muy tricky, porque la plausibilidad biológica, el mismo Bradford Hill decía que si bien es altamente deseable, obviamente necesitamos saber cuál es el mecanismo por el cual se presenta un desenlace. Por ejemplo, si Lili nos dice, no, pues es que la ruptura prematura de membranas hace, sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que la ruptura prematura de membranas vaya a detonar esa hemorragia? ¿No? O cómo es que la asfixia perinatal provoca que se presente el sangrado, ¿no? Porque disminuyó el oxígeno y activó el receptor de no sé qué, lo cual hace que se presente una cascada de liberación de las citocinas, no sé qué, y entonces si tú puedes explicarlo, hace o sea, es mucho más lógico y uno puede argumentar que sí es una relación causal. Pero si no tienes una manera de fundamentar esa relación, ¿cómo es que el tener parto natural hace que tengas ruptura? Pues por la presión, por lo que tú quieras. Sin embargo, este conocimiento que tenemos que fundamentarlo en cuestiones pues básicas, biológicas, moleculares, depende de lo que se conozca hasta el momento. Si ahorita no conocemos ciertos mecanismos biológicos, bioquímicos o ciertas relaciones, pues no tenemos manera de explicarlo. Entonces, es posible que no tengamos manera de explicar la plausibilidad biológica de manera completa, de manera satisfactoria, y eso no significa que no sea una relación causal. Puede estar presente, pero a lo mejor el conocimiento que tenemos en este momento no nos permite hablar de la plausibilidad biológica. ¿Qué se hace en estos casos? Pues bueno, tratas de sustituir esta plausibilidad biológica con la reproducibilidad de estos resultados en otros lados. Si leyeron el artículo de la justificación que escribió Juan Talavera, ahí dice, ¿no? Que tienes que buscar esta cuestión, o sea, lo podemos sustituir por una cuestión epidemiológica. Si en varios lados se encuentra esta misma relación, ok, no podemos explicarlo bien.
Sin embargo, se presenta en muchos lados. Queda por conocer el mecanismo, pero en repetidas ocasiones se presenta este mismo fenómeno. Algo hay ahí. Todavía no sabemos el mecanismo, pero lo mismo ha sucedido con muchas cosas, que si la fiebre amarilla, ¿no? Conforme va avanzando el conocimiento, nos permite tener una mejor explicación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada más quisiera concluir esta sesión resaltando lo que dice Bradford Hill. Él en su artículo dice que ninguno de sus 9 puntos de vista, fíjense que él no dice criteria, dice none of my 9 viewpoints, ¿no? Estos puntos de vista que yo les pongo sobre la mesa puede traer una evidencia indiscutible a favor o en contra de esta hipótesis que nosotros tenemos en cuanto a la causa y el efecto. Y tampoco ninguno puede ser requerido como sine qua non. Lo que pueden hacer en mayor o menor medida es ayudarnos a entender, a cuestionarnos esta pregunta fundamental de si existe alguna otra manera de explicar este fenómeno que estamos observando de manera numérica o si en verdad es una relación causa-efecto. Si ya descarté A, B, C, D, ya lo pensé, ya lo medité, ya lo mastiqué, y estoy todavía convencido o convencida de que sí, sí es una, o sea, por ahí va la cosa, ok. Nada más no nos aventemos a decir esto tiene una P menor a 0.05, ya estuvo, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Requiere un trabajo de meditar y de argumentar, no es nada más análisis estadístico y ámonos. Y también algo que es bien importante es esto que menciona Bradford Hill en su artículo, que es que todos los trabajos científicos están incompletos. Cuando acaben su estudio van a decir, chin, es que tenía que haber medido no sé qué, o es que debimos de haber, pues el desenlace, este desenlace no era el mero bueno, yo tenía que haber medido en vez de la ruptura, en vez de la hemorragia, los días de estancia hospitalaria o las secuelas de neurodesarrollo. No, siempre nos vamos a quedar con algo en el tintero. Todos los trabajos científicos son susceptibles de ser mejorados. Sin embargo, esto no nos confiere la libertad de ignorar el conocimiento que ya tenemos o posponer acción que es importante que se realice en un momento dado. Si nos quedamos sentados aquí esperando hasta tener todos los conocimientos acerca de a ver qué causa la hemorragia intraventricular, bueno, en 10 años que termine de hacer 17 estudios Lili, entonces ya empezamos a actuar. No, 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 no. Se hace camino al andar, conocemos, aplicamos y vamos mejorando porque el fin último de hacer esto que nosotros hacemos, que es generar conocimiento, es que se aplique. No nada más conocer, publicar, volvernos famosos, ir a congresos, tener un busto en la raza. No, ¿no? Sino se trata de aplicar y de mejorar la situación de los pacientes en este momento, ¿ok? Entonces, no se queden con que, no, pues no, mi estudio ahora necesita la parte 2 y la precuela y la parte 3 y no hacemos nada, no, hay que empezar a aplicar, ¿vale? Ahora voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar y voy a dar unos avisos parroquiales.